Costa Rica se reconoce como un país con una gran riqueza cultural y étnica. Por lo tanto, para atender esta realidad, el Ministerio de Educación Pública, a través del Departamento de Educación Intercultural, elabora proyectos de creación de material didáctico intercultural. En esta investigación, entonces, se va a hacer la relación entre la gestión de riesgos y la elaboración de material didáctico en este departamento. El marco legal que justifica la interculturalidad de nuestro país se puede observar en la Constitución Política de Costa Rica con el artículo primero, que indica que somos un país multicultural y pluriétnico, y también en el artículo 76, en el que indica que tenemos que preservar las lenguas indígenas. Pero también están algunos artículos, como el 29 en la Convención de los Derechos del Niño, y en los decretos ejecutivos 35513 y 38170 del Ministerio de Educación Pública, donde se solicita que las direcciones regionales del país tienen que hacer investigaciones para la contextualización y pertinencia cultural de la malla curricular, y que el órgano encargado de apoyar en estos procesos es el Departamento de Educación Intercultural. Por lo tanto, la pregunta de investigación sería: ¿de qué manera la gestión de riesgos fomenta la consecución de los objetivos planteados en un proyecto de creación de material didáctico de educación intercultural? Siendo así, los objetivos del trabajo: analizar la conveniencia de la gestión de riesgos en la elaboración de material didáctico intercultural, de tal manera que se puedan conseguir mediante los siguientes objetivos específicos: reconocer técnicas de identificación de riesgos para luego aplicarlas, establecer entonces estrategias para confrontar los riesgos encontrados y finalmente establecer la relevancia entre la gestión de riesgos y el éxito de los proyectos de elaboración de material didáctico. Parte del trabajo entonces sería hacer una revisión de conceptos importantes en estos aspectos. En cuanto a educación intercultural, tenemos como primer concepto importante ¿qué es cultura? Cultura son los factores que configuran los modos en que un individuo piensa, cree, siente y actúa como miembro de una sociedad. La multiculturalidad, por su lado, es el simple reconocimiento de que en una región específica hay diversidad. La pluriculturalidad va a ir un nivel más allá, estableciendo que cada grupo cultural tiene derecho de practicar sus costumbres y tradiciones sin estar bajo la supremacía de otro grupo. Finalmente, la interculturalidad lo que busca es que a través del diálogo plural, la aceptación y el respeto, las diversas culturas puedan compartir y generar nuevas expresiones culturales. Ahora bien, en cuanto al área de gestión de riesgos, vamos a reconocer 6 procesos básicos. En el primero, que es la planificación, se va a tomar en cuenta el apetito, la tolerancia y el umbral en cuanto al riesgo que tenga cada organización. En cuanto a la identificación, se van a aplicar diversas técnicas para poder obtener la mayor cantidad de riesgos posibles. Luego, con el análisis cualitativo, se va a poder priorizar esa lista de riesgos. Con el análisis cuantitativo, se van a analizar las consecuencias numéricas que tendría la materialización de alguno o de varios de esos riesgos. Luego, en la respuesta, se van a definir diversas estrategias para poder enfrentar los riesgos, tomando en cuenta que los mismos pueden ser positivos o negativos. Y finalmente, con el control, se va a tratar de que el mismo plan sea dinámico, se va revisando cada parte y se van a poder identificar nuevos riesgos o hacer el control y el monitoreo de los que ya se han materializado. En cuanto al marco metodológico de la investigación, entonces vamos a tener que
Esta investigación es cualitativa y de tipo descriptivo, que la población investigada fue el personal del Departamento de Educación Intercultural, tanto asesores nacionales como al jefe técnico. Y las técnicas que se utilizaron para obtener la información fue un análisis FODA y una tormenta de ideas. Al aplicar el FODA, se obtiene que en los proyectos de generación de material didáctico intercultural, las fortalezas es la experiencia y la formación de los asesores nacionales. También se tiene un equipo tecnológico adecuado y existe una gran facilidad para poder establecer la contextualización de este material en las diversas regiones por la comunicación que se tiene con todas las zonas del país. Ahora bien, en cuanto a las debilidades, se tiene un recargo de trabajo porque hay muy pocos asesores nacionales en este departamento. Hay solamente un transporte oficial para ir a todas las zonas del país y también no hay personal para la diagramación de los documentos. En cuanto a las oportunidades, hay facilidad para la articulación interinstitucional tanto con instituciones gubernamentales como no gubernamentales. También las 27 direcciones regionales educativas necesitan este tipo de material, por lo tanto siempre va a haber demanda. Y algunas organizaciones no gubernamentales pueden ofrecer financiamiento económico externo. Luego, con respecto a las amenazas, tenemos que puede haber problemas de comunicación con ciertas zonas educativas. También que al pedirle ayuda a personas especializadas en cada región, pueden, por sus múltiples tareas, tener un incumplimiento en los plazos establecidos. Y también que se generen eventos naturales, como ha sucedido hasta el momento, en lo que huracanes o temblores dificultan el acceso a la zona y el proyecto se tiene que detener. Luego, gracias a la tormenta de ideas, se pudo establecer que ante ciertos riesgos se van a utilizar las estrategias de evitarlos, otros se trasladarán y otros se va a aceptar. Por ejemplo, la comunicación o el riesgo de comunicación se va a evitar con un contacto continuo con las direcciones regionales. Para evitar el recargo laboral, entonces se va a hacer una distribución de zonas por asesor nacional. Y para evitar el incumplimiento de plazos, se va a convocar a las personas especializadas desde el inicio del año lectivo. Para la diagramación sí se va a hacer un traslado al subcontratar alguna empresa que se encargue en esta materia, y cuando sucedan desastres naturales, pues se va a aceptar esa realidad. Luego también con la tormenta de ideas se pudo determinar que la optimización de recursos y la alta calidad de materiales didácticos son las dos principales razones por las cuales los asesores nacionales indican que es importante poder hacer la gestión de riesgos, que también esto va a ayudar, según un 80% de los asesores, a aprovechar los riesgos positivos o a mitigar los riesgos negativos. Pero también un 60% indica que esta gestión puede ayudar al cumplimiento de plazos. A manera de conclusión, se determina que las mejores técnicas de identificación de riesgos en este tipo de proyectos interculturales serían el FODA y la tormenta de ideas. Que los principales riesgos positivos es la calidad de los asesores nacionales y la necesidad de todas las regiones de un material intercultural. Los riesgos negativos serían la baja cantidad de asesores nacionales en este departamento y que algunas personas pueden tener la percepción que el departamento solamente se encarga de atender a la población indígena y no es así. También que las principales estrategias para enfrentar riesgos va a ser evitarlos o aceptarlos, y que sí existe importancia de la gestión de riesgos para aumentar las posibilidades de éxito
en este tipo de proyectos. Dentro de las recomendaciones tenemos que el Departamento de Educación Intercultural tiene que aplicar la gestión de riesgos para aumentar la posibilidad de éxito en este tipo de proyectos, que se tiene que posicionar la gestión de riesgos como algo necesario y no solo como un cumplimiento de requisito en la gestión de proyectos, que es necesaria la participación de todo el personal en este proceso de identificación de riesgos, que también es oportuna la consulta continua del plan de riesgos y no dejarlo solamente en la parte inicial del proyecto, y que las buenas prácticas deben ser documentadas para nutrir futuros proyectos. Por otro lado, una serie de buenas prácticas se pudieron identificar durante la aplicación de este proyecto, que sería que es necesaria la elección de fuentes de información confiables, es decir, expertos en el tema a la hora de obtener información. También la distribución de tareas es necesaria dentro de un cronograma para poder tener orden e irlas llevando lo mejor posible para lograr siempre su consecución. Que la comunicación constante con las fuentes de información es vital para poder obtener la información lo mejor posible y que la información se tiene que respaldar digitalmente para evitar su pérdida. A manera de reflexión, podemos ver que realmente los proyectos de educación intercultural del Ministerio de Educación Pública pueden lograr este viejo dicho que indica: qué fortuna posee quien puede juntarse con quienes tienen ideas diferentes y aún así las respeta como personas y les abraza como hermanos. Muchísimas gracias.